Bueno, entonces, ya en este punto les voy a explicar algo que entra en cortocircuito de pronto con lo que ustedes manejan en otros lenguajes de programación. Resulta que en este lenguaje de programación, como está bajo el enfoque funcional, las funciones y las variables son exactamente lo mismo. Si de hecho yo metiese función 4 acá, miren que realmente función 4 me dice, es un procedure. Eso es realmente un tipo de dato, que es que esa característica es que ese tipo de dato se debe evaluar para obtener un resultado. Por lo tanto, las funciones pueden recibir funciones como entrada. Entonces, esto se llaman funciones como ciudadanos de primera clase. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones funcionan igual que los valores, o yo los puedo recibir como parámetros y también puedo retornar funciones. Observemos un ejemplo. Define, operación, recibe una y B y vamos a recibir una F. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Vamos a aplicar F de A, B, ¿correcto? Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer, por ejemplo, vamos a display, vamos a una operación, entonces 5, 3 y vamos a enviarle un lambda que recibe dos argumentos, X y lo que va a hacer es elevar, ay, molesto esto, para elevar XPT 4, X y Y, ¿correcto? Y miren, estoy enviándole como argumento a esta función otra función, un lambda. Este lambda pasa a ser este F y este F se evalúa. Observen. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no me muestra la operación? Porque es XPT, qué raro. XPT 2, 3. 8. Eso haría devolver. Es que aquí está. El problema es el display. Display. Bueno, toca como mucho esto. Es como molesto. Listo. Entonces, observen, 1024. ¿Sí? Entonces, lo que pasa aquí es que estamos enviando una función como parámetro. Otro ejemplo. Por ejemplo, operación, vamos a enviarle los A y B, pueden ser 1 y 2, y lo que vamos a hacer, por ejemplo, ZW, entonces, por ejemplo, podemos desviar que si es mayor Z que W, por ejemplo. Eso nos va a volver un booleano, y observa. Entonces, uno puede enviar una función como parámetro de entrada, otra función, miren, numeral F, ¿sí? Porque, pues, Z, que es 1, no es mayor que W, que es 2, ¿sí? Que es lo que entraría acá en la evaluación. Entonces, ¿qué sucede aquí? La función está entrando como parámetro, ¿sí? Se entra igual que un valor, como un 5, como un 8, como un string, como sea, y eso va a pasar muchísimo. Vamos a tener funciones que ingresan como parámetros a otras funciones que las manejan. Un ejemplo, ya más definido, display, define. Por ejemplo, aquí definí mal la función, aquí cometí yo un error. Eso realmente debe ir es así. Yo caí en mi propio error. Entonces, pues bueno, no importa. Si no, pues que la debemos definir así, es precisamente por cómo lo estamos trabajando. Entonces, define, vamos a definir otra función. Vamos a definir una función misterio. Esta función misterio me recibe una B y una F, por ejemplo. Y vamos a utilizar un condicional. Por ejemplo, si se cumple F de A, entonces devuelva F es cierto. Si se cumple F de B, devolvamos F es cierto en B. Es cierto en A. F es cierto en B. Y en otro caso, F nunca es cierto. ¿Listo? Miren lo que estoy haciendo. Entonces, como esta función se utiliza acá para evaluar en un booleano, ¿cierto? En un booleano, esa función como debería volverme un booleano, esa que yo estoy haciendo. O sea, esa f que entra acá decide un argumento y devuelve un booleano porque pues, es la pregunta. Entonces, pues, sencillamente voy a preguntar. Observe, voy a definir el llamado. Entonces, voy a definir una display contra la CN. Bueno, display contra la CN de nuevo. Entonces, vamos a definir display. Vamos a llamar esa función misterio.
Entonces 5, 3 y básicamente el otro sería lambda, es un x y x mayor que 5. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Esto qué creen que devuelve? ¿Devolverá, qué creen que devuelve función misterio 4, 3 y enviado el lambda x, x mayor que 5? Aquí hay un error, ¿no? X mayor que 5. ¿Qué creen que devuelve ahí? ¿Qué creen que devuelve? ¿Falso? ¿Por qué devuelve falso? Bueno, no devuelve falso, ¿no? Sino que devolver f es cierto en A, f es cierto en B o f nunca es cierto. ¿Cuál devuelve? Bueno, f nunca es cierto, ¿no? Exactamente, porque cuando entra este lambda pasa a ser f y preguntamos, f de A, ¿A es mayor que 5? No. ¿B es mayor que 5? No. Entonces va a devolver f nunca es cierto. Miremos esto. Vamos a ver, si me dicen este bien, habrán entendido bien el funcionamiento del código. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué devolverá? ¿Qué devolverá ahí? ¿Es cierto en B? Creo. Revísenlo bien. A es 6, B es 7. ¿No? Revísenlo bien. Y F viene siendo lambda X, X mayor que 5. ¿Qué creen que devuelve ahí? F es cierto en A. Exactamente, ¿por qué? Estos dos son verdaderos, ¿no? F en A va a ser verdadero y F en B va a ser verdadero. Pero el condicional coge el primero que sea verdadero. Entonces, como este es el primero que es verdadero, va a devolver F cierto en A. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. El condicional puede tener más de una condición cierta, pero él devuelve la primera que él ve. ¿Listo? Él devuelve la primera que él ve. Entonces, para que lo tengan presente. O sea, ambas son verdaderas. F en A es verdadero porque es mayor que 5 y F en B es verdadero porque es mayor que 5. Entonces, ahí devuelve la primera. ¿Listo? Que rea de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, si lo tuviéramos al revés, aquí ¿qué devolvería si lo tuviéramos al revés? ¿Qué pasa cuando lo tenemos al revés? Pues es cierto en B. F es cierto en B, ¿no? Entonces, miren, devuelve lo primero que es B, ¿sí? En ese sentido, pues, el condicional es bastante simplón con eso. Lo primero que sea cierto lo devuelve. Si nada es verdadero, entonces, pues, va al caso de los y no es más. Profe, para pasar en la función como parámetro, siempre utilizar lambda también. Sí, la función la pasamos como parámetro utilizando lambda, ¿no? Sí, sí, sí. La definición de funciones la vamos a hacer siempre con lambda, siempre. Porque es que esto ya, cuando ya estemos haciendo el interpretador, estos lambda van a cobrar súper importancia. Por eso es que les exijo eso. No puede, o sea, no podemos usar esto ya. Esto no lo podemos usar. Todas las funciones van a estar definidas en términos de lambda. Eso cuando vimos funciones anónimas en Dr. Racket fue lo que se hizo. O sea, realmente ese tema de funciones anónimas siempre lo vi en Racket. Así el tiempo esté mal porque pues esa es la conexión con FLP. Sí, ese tema de funciones anónimas. Igual estos lambdas también están presentes en Python. ¿Alguna vez han usado lambda en Python o no? Una vez, pero era más que todo, o sea, no entendí en sí la definición, pero sí era como algo, un requisito. Profe, no interrumpo al compañero. Una pregunta, ¿esa lambda viene siendo igual que la lambda de AWS, una función lambda que vive independientemente en cualquier lado? ¿O en Racket cómo se maneja? Lambda no, lambda es una definición de funciones análoga a la de Python. Voy a hacer un ejemplo en Python, a ver si eso es análogo a lo que usted me dice en AWS, porque es que en AWS tiene como de pronto una connotación diferente. Entonces, bueno, anotado, esperen aquí. ¿Qué semestre es esto? Ah, ya. Esto es FLP. Entonces, vamos a hacer este primer archivo, va a ser lambda.py. Es más que todo parecido a esto, ¿no? A los lambdas en Python. Entonces, por ejemplo, A es igual a lambda x, y, dos puntos, más x, y, x más y. Por ejemplo, B es igual a lambda a, b, dos puntos, b, a por b, por ejemplo. Entonces, estos son lambdas en Python, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, yo puedo llamar A de 2, 3, o por ejemplo, B de 3, 4. Tengo que imprimirlos, ¿no?
y no, pues no me va a aparecer nada. ¿Ve? Print A de 2, 3 y print, perdón, estoy pensando en Python, estoy pensando en el otro. Entonces, P y P de 2, 3, ¿listo? Miren que los ejecuto. Miren, 5 y 6, miren acá. O sea, básicamente es una definición de funciones evitando el def. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando ya uno tiene, por ejemplo, función C, lambda, P, O, R, los puntos L de P, coma, O, por ejemplo. Miren acá lo que estoy haciendo. Y miren lo que voy a hacer. Print C y voy a enviar 4, 3 y voy a enviar A. Miren lo que sucede acá. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hice en el llamado de C? ¿Qué hice en el llamado de C? ¿Qué hice en el llamado de C? Ajá. En otra función, ¿no? Exactamente. Yo en Python puedo hacer eso. Miren, C de 8,9, lambda. Esta debe recibir 2 argumentos. Entonces, pongámosle m, n y hagamos m elevado a la n. Por ejemplo, ¿listo? Yo puedo pasar así. Estoy pasando una función como parámetro. Python soporta programación funcional perfectamente, miren. Eso es 8 elevado a la 9, ¿sí? Eso es 8 elevado a la 9. Si ustedes lo verifican, eso es 8 elevado a la 9. Entonces, ustedes pueden, aquí en Python, ustedes pueden pasar así los lambdas. Y exactamente lo mismo que el Dr. Racket. No sé si eso les aterriza un poco más los lambdas. Los lambdas son definición de funciones. Sino pues que tienen esa ventaja que uno los puede pasar como variables. También puede pasar una troleada de este estilo. D igual a lambda, le decíamos 2 parámetros, AB, igual de un lambda, C, D, que suma A más B más C más D, por ejemplo. No nos molestemos. Miren esto, ¿sí? Entonces, miren lo que sucede con print. Voy a enviar a D, y a D le voy a enviar 1 y 2. ¿Alguien me va a explicar qué devolvió eso? ¿Qué me devolvió ese D evaluado en 1, 2? ¿Qué me devolvió? ¿Qué me devolvió ese D evaluado en 1, 2? ¿Qué me devolvió ahí? ¿Una referencia de memoria, no? No, eso no es una referencia de memoria. No lo es. Espera seguir, espera como otros valores. Me devolvió la representación de la función. O sea, me devolvió una función. Es una función que retorna otra función. ¿Sí? O sea, una función ustedes las pueden retornar en programación funcional. O sea, aquí estoy usando Python en modo de programación funcional. ¿Y qué sucede acá? Como esto devuelve una función, muchachos, miren lo que yo voy a hacer. Miren lo que voy a hacer y miren lo que sucede. ¿Por qué me devolvió 8? ¿Ahí qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahí? La suma de todos. ¿Y por qué? ¿Por qué le puse estos 2 paréntesis acá? ¿Por qué puse esto así? Porque otra función. Esto de 1,2 me devuelve una función y luego la estoy evaluando en 2,3. ¿Sí lo pillan allí? ¿Sí lo pillan allí, muchachos? Yo me perdí. O sea, cuando es D 1,2, trae un resultado, después pasa con otro resultado. Analiza el resultado. Ese es el resultado de D como 1,2. ¿Qué es eso? Función lambda, local lambda, y bueno, sí, eso es una dirección de memoria, efectivamente. Pero ¿qué me está devolviendo ahí? ¿Qué me está indicando Python ahí? Lambda 0, ¿no? Me está diciendo, eso es un lambda, le estoy diciendo a usted, programador, eso es un lambda. ¿Usted qué debe hacer con un lambda? ¿Un lambda qué espera? Es un objeto function, exactamente. De hecho, yo puedo preguntar por el type de esto. Y miren, puedo preguntar por el type, por el tipo de dato que le está dando. Y miren, es un function. ¿Sí? Exactamente. Eso es un class function. Entonces, ¿qué espera un function de mí? Una función que espera de mí. Parámetros. Exactamente. Por esa razón, esa función espera una función de mí, pero lo único que puede esperar una función de mí es que le mande los parámetros, 1,3. Y miren, y ahí sí ya me devuelve 7. O sea, una función que espera de mí, pues que la evalúe. Dígame.
Porque en la línea 8, no hay que entregarle valores. En la línea 8 acá. Sí. Porque en la línea 8 yo envié aquí la función R, pero la función la función que le mandé está definida en A. Mire que A es lambda x, y x más y. Sencillamente envié la variable que contiene el lambda. Usted también lo puede hacer así. Lo puede hacer así por variable o por valor directamente. No sé si queda clara la diferencia. No hay diferencia, es lo mismo. Si no, sí queda clara la explicación. Un poquito, ahí más o menos. Lo que pasa es que ¿A qué es? ¿A qué es? ¿A qué es? Mira, Pues, A. O sea, mira ¿A qué es realmente? O sea, ¿A qué crees que es A? la suma entre X y Y. Es una función, miren, es una función que espera ¿qué? No funciona. Pero ¿y esa función qué espera de nosotros? Dos parámetros. 2 parámetros y hace cualquier cosa con eso. Que lo sume eso, pues eso la verdad no me importa. Entonces, miren, yo mando acá A. Es lo mismo que hacer esto. ¿Listo? Es lo mismo. Pues, el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, yo esa lambda la había guardado en A. Y ahora, yo aquí ya mando directamente definido. O sea, usted los lambda los puede mandar una variable o los puede mandar así. La cuestión es que el valor contenido es un lambda. Y usted puede sencillamente lo que debe hacer es, el lambda siempre esperan que lo evalúen. O sea, un lambda, ¿qué espera del programador? No, pues que lo evalúen. Ese es el objetivo del lambda. Eso es lo que espera un lambda, que lo evalúen, para poder dar un resultado que ya el programador pues debe de manejar. ¿Sí? Ya el programador pues maneja. Porque pues sí, yo con este function no es que pueda hacer gran cosa. Entonces, volviendo a Raquel, entonces esto es lo que sucede acá. Yo envío un lambda como parámetro, ¿sí? Yo envío un lambda como parámetro. Entonces pasa que las funciones entran y salen. Entonces yo puedo tener funciones que entran y salen, miren. Por ejemplo, función, ponémosle función mortal. Profe, perdón, antes de hacer eso, también se puede hacer ahí como se hizo en Python, que uno le da la variable, bueno, le da la función a una variable, la puede llamar. Sí, claro. De hecho, voy a hacer esto mismo. Voy a traducir esto acá. Pero acá no puedo utilizar, voy a utilizar, como arriba utilicé A2, entonces voy a utilizar, voy a llamarlas así. ¿Listo? Entonces, claro, yo puedo hacer esto, define A2, que es un lambda, x, y, que hace más x, y. Aquí no un coma, aquí van separados sencillamente. Listo. A ver si van así o van con comas, ya me olvido. Sí, van así. Esta es la traducción de lo que hicimos en Python. P2, lambda, AB, A por B. Miren, define C2, Profe, la lambda. multiplicación va al principio. Sí. Y esto va aquí separado, aquí no da error. Entonces, luego P o R. Y vamos a evaluar R o P. ¿Listo? Así es la evaluación. Listo. Aquí cerramos. Falta el D. Lambda, AB. Esto es un lambda. CD. Y ese CD pues, hace la suma entre esos señores. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos lo mismo que en Python. Vamos a hacer los mismos llamados. Listo, vamos a hacer los mismos llamados del código. Vamos a hacer estos mismos llamados. Entonces, voy a poner esto delante de cada uno para que no me estorbe. Listo. Entonces vamos a hacer los displays para que no se vea feo. Entonces, esto cambia por display. ¿Listo? La pereza. Luego, pues, como es notación infija, prefija, pues pasan aquí los paréntesis. Paréntesis pasan para acá. Luego, pues, hacemos un espacio aquí. Entonces, este es A de 2, 3. Cierra, cierra. Este es B de 2, 3. Luego este es C. Tiene que dar lo mismo que en Python, o sea, es que no tiene otra alternativa. Luego aquí, el C, borro esto. El lambda, pues iba como función. Listo, y cierro acá. Listo, el D, el type si no existe. El type sí, pues aquí no lo es tipo dinámicamente. Entonces, a ver, yo miro si puedo ver el tipo de la variable. Creo que no funciona. No. No me acuerdo cómo se miran los contenidos. Entonces, no vamos a hacerlo de esa manera. Bueno, aquí cierra aquí hay 2 paréntesis, eso sí me da un problema. Entonces, aquí cierra bien.
Y aquí tengo la doble evaluación. Aquí sí cambia. D de 1, 2. Y a ese resultado le voy a enviar, aquí sí hay doble paréntesis, 1, 3. Pero de esta manera. Listo. 1, 3. Chan, chan. Y miren, queda lo mismo. Porque como esto retorna una función, entonces pues lo vuelvo a evaluar. Ya lo mismo. Miren. Pues ese coma no hay. Listo. Miren. Aquí hay un error, ¿no? No al punto es eso. Y aquí es XPT, ¿no? M. Listo. Cierra, cierra, cierra. Y nos falta un paréntesis. Listo. Bueno, oigan. No voy a quitar como esto del todo. Listo. A ver. Dice que no es un procedure. Claro. Porque pues los llamé de 2, ¿no? Ahora sí. A 2. Miren. 6, 7, este número, procedure, claro, porque esto es un procedimiento, y vuelve 7. Miren acá. Y miren en Python. 5, 6, 7. Miren. Ah, bueno, el 5 no está. Ese 5 no sé dónde salió ese 5, pero bueno. Volvemos a ejecutar, que quiero verlo todo. Bueno, ese 5 no sé dónde salió. Quiere ser algo de arriba. Creo que viene de 6 o de 7. Y acá tenemos 6, 7, ajá. Ese número, bueno, ¿eso por qué no dio así? A ver, yo miro una cosa. Aquí como que hay un cambio. M elevado a la N. Y es 8 y 9. A ver qué pasó acá. Porque no me dan... 5 es de la suma de 2 y 3. Es la primera, la A. Ah, sí, sí, sí. 2 y 3. La B de 2 y 3. Creo que no puse todos los llamados. A de 2, 3. Sí, esta debería demostrarlo. Míralo, aquí está. Eso. Es que tan molesto eso. Bueno, entonces ahora sí, 5, 6, 7. Este que es 8 a la 9, que supuestamente es este número. ¿Y Python cuánto nos está dando? A ver, yo miro. Eso vendría siendo 8 a la 9. Qué extraño, debería dar lo mismo. Esperen, yo veo XPT. Qué raro. Ah, es que es XPT. A ver. 8, 9. Eso da este número. ¿Y cuánto me está dando acá? Aquí entra un 8 y 9. ¿Y ese sé qué hace con eso? Ah, ya. 8 y 9 es OP. Entonces acá los invierte. Acá los invierte. Entonces realmente es... A ver, este me da este número que es 8 a la 9, que es lo que espero. Y acá, vamos a ver, m elevado a la n. Pero como él los intercambia, el C, R de OP. Vamos a ver, POR. Ve qué extraño. Vamos a ver, XPT. Me está dando un resultado extraño en Python. De 9 a la 8 debería dar más. Ah, es 9 a la 8 que está dando aquí. Claro, porque lo está intercambiando. ¿Y aquí por qué me está dando esto? Vamos a ver. El C los debería de intercambiar. Vamos a ver qué hace el C. R de PO, R de OP. Ya. De PO. Listo, este es el problema. Entonces, ahí debería darme lo mismo. Listo. Ahí ya obtuve lo mismo en ambos lados. Class function, esto es un procedure, 7. Claro, eso lo que ustedes ven ahí es programación funcional. ¿Sí? En programación funcional, entonces, usted puede que las funciones entran y las funciones salen. O sea, funciones como parámetros y funciones como valores que devuelven, ¿sí? Es igual que un número. O sea, usted una función la trata igual que un número, igual que un string, igual que un flotante. Y eso se llama funciones como ciudadanos de primera clase y es la base de la programación funcional. Como ustedes pueden ver en un lenguaje que uno no piensa que puede programar funcional, uno puede programar funcional en Python. Mírenlo aquí. Yo estoy programando allí funcional en Python y pues les estoy mostrando el equivalente de un lenguaje funcional como Racket. De hecho, los lenguajes son Python es multiparadigma, ¿no? Porque usted puede trabajar allí imperativo, objetos y funcional. Y concurrente también. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta allí?
¿Preguntas, sentimientos? Por ahora no, profe, todo está bien. Listo. Vamos ahora con el tema de listas. Igual este repaso pues está en la diapositiva. Ustedes ya lo revisan, decidí hacerlo sin esa diapositiva azul. Entonces vamos a ver el tema de las listas. Resulta que ustedes están acostumbrados que las listas son así, cons 1, cons 2, cons 3, empty, ¿no? ¿Recuerdan esta lista o no? ¿Qué era? ¿Recuerdan del cons? ¿O no? Sí, eran como, era ese y creo que otro era lista también, bro. Listo, no, es exacto. Exacto. Estos son equivalentes. ¿Sí? Son equivalentes. Miren, es lo mismo. No, pero resulta que aquí vamos a utilizar otro tipo de lista que se llaman listas simbólicas. Normalmente yo podría armar una lista de esta manera de símbolos. Por ejemplo, A, B, C, ¿no? Esta es una lista de símbolos, ¿correcto? El símbolo es pues con comillita. El símbolo a diferencia del string pues no tiene espacios. Es lista ABC, ¿correcto? Pero vamos a utilizar algo que se llama lista simbólica que nos va a ayudar a representar. Viene una comilla al inicio, viene acá, y lista ABC. Y miren, eso es exactamente lo mismo. Miren, esto se llaman listas simbólicas. Vamos a utilizar eso, miren, y me devuelve lo mismo, ¿sí? Para evitar colocar estos símbolos acá adentro. Entonces, esto nos permite formar listas de listas muy fácilmente. Por ejemplo, define una lista L1, por ejemplo, chan, 1, 2, abrimos AB, abrimos 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, por ejemplo, y esto nos define una lista. Miren, por ejemplo, L1. Y miren, eso es una lista de listas, ¿sí? Entonces, 1, 2, miren, esto es una lista, esto es una lista y esto es otra lista. No la permite definir directamente, porque si no, el equivalente de esto sería define L2, el equivalente de esto sería list 1, 2, luego list AB, pero AB son símbolos, pero toca así, luego list 1, 2, 3, luego list 2, 3, 2. Está el mismo mico, ¿sí? Pero, pues, es una forma abreviada de hacerlo. ¿Listo? Bien. Las listas tienen una estructura recursiva. Básicamente va a tener un primer elemento y un resto. Una lista internamente, ¿cómo está compuesta? El primer elemento es un valor, lo que sea, y el segundo elemento siempre es una lista. O sea, dentro de una lista hay otra lista. Y por eso nosotros vamos a finalizar siempre con empty. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de los elementos de una lista? Entonces vamos a tener el car, que nos da el primero de la lista. El car en este caso, el car de L1, el car de L1 nos va a devolver 1. Una preguntita. Sí. Sino que el car también se puede utilizar con el first. En este caso, ¿cuál sería la diferencia entre el car y el first? Es que el first aquí no existe. Miren. Usar car. Voy a usar car. ¿Sí? Y ahorita va a cobrar sentido. Ya le vamos a ver por qué. Luego viene el CDR. El CDR le da el resto de la lista. ¿Listo? El CDR le da el resto de la lista. Pero aquí viene lo gracioso ahora. CDR de L1. ¿Listo? Miren, me devuelve el resto. El resto es esta lista de aquí. ¿Listo? Recuerden que sigue siendo una lista, es una estructura recursiva. Entonces recuerden, pues eso ya viene del curso de FDP, que una lista tiene un primer valor y tiene una lista interna. ¿Listo? Este manejo, pues, es importante que lo tengan presente para el diseño de las funciones recursivas que pues, vamos a elaborar durante todo el curso. Entonces viene el CDR, ¿no? Entonces, ¿yo cómo podría acceder al segundo elemento de la lista? ¿Cómo podría acceder a él? ¿Qué tendría que hacer para acceder a ese segundo? El primero del resto. El car del CDR de L1. Correcto. ¿Listo? Y aquí viene la gracia de utilizar car y CDR. Resulta que car y CDR se han juntado pasionalmente y nos queda el famoso KDR. Mírenlo acá. Car y el CDR han tenido una relación incestuosa y se han juntado y nos ha salido un niñito que se llama el KDR y miren. Entonces, ¿cómo yo podría acceder al tercer elemento? El tercer elemento, pues, el tercer elemento de la lista AB. CDR del CDR de L1, ¿no? Eso me devuelve
AB, 1, 2, 3. Por lo tanto, el primero de esa lista sería el car del CDR, del L1. Eso nos volvería a B, ¿correcto? Y vamos a tener ahora un trío. car, CDR y CDR. Entonces, este se nos va a volver el KDDR. Y el KDDR me vuelve el tercer elemento directamente. Entonces, es bastante útil, miren. Entonces, muchachos, ¿cómo ustedes se dan cuenta de esas fusiones, de esas pasiones que tienen esos comandos? Eso viene desde acá. Desde acá, vamos aquí a la referencia y vamos a buscar Essential Object Programming Language. Aquí está. Y aquí están, mírenlos, los que existen. Estos son los que existen. Y la intuición para sacarlos es de esa manera. El car siempre les va a devolver el primer elemento de la lista y el CDR les devuelve el resto. Las listas siempre están compuestas por el primero y por el resto, ¿sí? Y entonces, pues, aquí es esto. Pero los básicos son el car y el CDR. Sí, el car y el CDR. Entonces, muchachos, aquí nacen todos estos bebecitos, todos esos fetos que ustedes ven aquí. Ahí, en esta primera columna, nacen bien. Listo, muchachos. ¿Cómo lo ven? ¿Hasta cuántos elementos puede devolver todos esos? O sea, ¿hasta el último elemento de una fila o...? No, hasta el cuarto. Hasta el cuarto porque la máxima capacidad que tiene él es esta. El KDDDR, este devuelve el cuarto. KDDDR devuelve el cuarto, el máximo que puede, hasta el cuarto. Ya de ahí, pues, nos toca recursión, pero realmente no vamos a pasarnos de segundo nivel. No, es muy raro, sobre todo, pues, cuando estemos trabajando árboles, porque los árboles los vamos a representar con listas simbólicas. Por ejemplo, un árbol cuya raíz sea K, cuyo hijo izquierdo es K, por ejemplo, que tenga dos hijos vacíos. Pongamos dos hijos vacíos, pongamos P, tenga dos hijos vacíos, y el hijo derecho tiene U, tiene otro hijo que es U, vacío, vacío, y el hijo derecho es vacío. Esto es una lista que representa un árbol vacío, un árbol binario. Entonces, voy a acceder a la clave, del árbol. Esto es un ejemplo de un árbol, eso lo vamos a ver después. Entonces, define árbol 1. Es una representación de un árbol, por eso usamos las listas simbólicas, porque sale súper rápido. Entonces, el árbol 1, si quiero acceder a la llave, pues ahí está. Si quiero acceder al hijo izquierdo, ahí está. Y si quiero acceder al hijo derecho, ahí está. Ustedes lo pueden ver. Entonces, pues me evito tanta larguera con K, PCR, ¿no? Usualmente son lo que usamos. Son los tres que más usamos. El CAR, el KDR y el KDDR, aunque a veces pues usamos unas variantes para algunos casos muy, muy específicos. Entonces lo importante es que ustedes tengan claro lo que es una lista. Recuerden que una lista está compuesta por un elemento y el resto. Por eso es que se arman con este cons. Por eso es que en fundamentos de programación lo primero se mete con ese cons. Porque pues siempre es un elemento y una lista. Es una definición recursiva. Es como una matriosca, una muñeca rusa. Entre una muñeca rusa y otra muñeca rusa. Y eso llega hasta que no hay nada. Que significa el empty. El empty es la lista vacía. Aunque el empty lo vamos a utilizar para representar cualquier cosa vacía. Realmente. O sea, es algo muy genérico. ¿Nada más usar tus estructuras también? No. Gracias a Dios. No, estructuras no usamos. Por eso ni las expliqué. ¿Sí? Lo que sí usamos de FDP, que es de la segunda parte, porque esto de la lista es de la primera parte, y que solo cambiamos el FIRS y el REST por CAR y CR, pues la razón es porque podemos hacer estas combinaciones. ¿Sí? Podemos hacer estas combinaciones. No, usamos los lambdas principalmente. Los lambdas son los que mandan. ¿Sí? Todo lo que ejemplos que vamos a hacer son con lambdas. ¿Sí? Todos los ejemplos que vamos a hacer con lambdas. Entonces, muchachos, pues ya les queda a ustedes a través de la práctica hacer eso. Voy a colocarles la otra semana el primer taller, que el primer taller son ejercicios de Racket. No de Racket precisamente, sino ejercicios de esto. ¿Sí? Lo primordial, pues, saber funciones y saber cómo llamar y saber cómo declarar. Eso es lo que ustedes necesitan y, pues, naturalmente saber los lambdas. Yo la otra semana les dejo un tallercito de ejercicios de Racket. ¿Listo? Ejercicios de Racket. Esto pues, es necesario. Ese sería el primer taller. ¿Listo? Sí, o sea, realmente fundamentos de programación no necesitan más allá de eso. Bueno, el concepto de recursión,
Pero el concepto de recursión es algo pues que ustedes naturalmente deben de manejar de los cursos. Porque, por ejemplo, yo para sumar los elementos de una lista, por ejemplo, esta lista, define L2, L3, por ejemplo, list 1, bueno, hagamos las simbólicas de una vez, como las manejamos, 1, 2, 3, 4, 5, yo para sumar esto, pues, define, sumar lista, ¿cierto? Entonces viene lambda, entra a la lista, ¿y qué va a pasar? Con, recuerden, la recursión en el caso vacío, si la lista es vacía, empty pregunta no funciona aquí, entonces devuelve la lista vacía. Si no, en otro caso, hace la suma del car de LST con el llamado recursivo de sumar lista con el CR de LST. Digamos que esto es como lo fundamental, pues, lo que ustedes deben saber de recursión. Entonces, invocamos sumar lista y le enviamos L3. A ver, ¿por qué? Espera un contrato, a ver. El car de LST con sumar lista. Ah, claro, yo tan tontico. Si la lista es vacía, la suma es 0. Entonces, claro, obvio. Si voy a sumar una lista, pues cuando es vacía es 0. Ahí ya. O cuando tengo una lista más larga, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, bueno. Tengo una lista más larga y miren, me la suma igual. Entonces, es eso, ¿no? La parada. Sí, que tengan claro que una recursión tiene una parada y tiene un llamado recursivo. Pero pues como ustedes ya han pasado por input y por interactiva, pues han usado muchas funciones recursivas. Y los de tecnología aún más. O sea, la recursión pues es algo que es natural, ¿no? Es algo que, pues, igual si no se acuerdan, pues bueno, la practican un poco. El tema de la recursión. Bien, muchachones, preguntas, sentimientos sobre eso. Pues ya en general he dado como los aspectos generales de Dr. Racket. Hay una diapositiva pues, que voy a subir, pues que ustedes pueden revisar, tiene ejercicios, tiene ejemplos. Lo que yo he hecho es explicarlo a mi manera y la diapositiva pues ustedes la utilizan para complementar. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a dar un taller sobre Dr. Racket la otra semana para que lo hagan. La idea es que lo practiquen principalmente para acordarse, ¿no? Principalmente para acordarse. Ya si usted lo manda a hacer, pues muchachos, una persona de sistemas que mande a hacer algo de programación, pues va a tener como problemas cuando salga, ¿no? Porque pues lo que hacemos es programar. Entonces, háganlo. Yo les voy a dar un par de ejercicios que ustedes hagan, ¿sí? Que están en el lugar equivocado, básicamente. Obviamente, sí, puede ser que tu fuerte no sea la programación. Hay gente que se dedica a hacer quality, calidad. Hay gente que se dedica a ser project manager. Está muy bien. Un ejemplo, digamos, de ese perfil de project manager es el profesor Roger. Él es especialista en administración. No estoy diciendo que él no programa, porque él trabaja en una empresa de desarrollo de software, pero su enfoque es project manager. Y varios profesores que conozco project manager. Entonces, eso, ¿sí? No, sí, claro, yo subo esto, tranquilos. Yo solo subo. Solo lo guardo y lo subo. Bien, muchachos, ¿tienen preguntas, sentimientos de este bello día? Profe, pues por ahora todo bien. Ah, listo, sí. Igual, muchachos, Racket es otro lenguaje de programación, no es diferente a Java, no es diferente a C++, no es diferente a lo que ustedes han enfrentado antes en el sentido de aprenderlo, ¿sí? Entonces es eso. El repaso de discretas 2 de gramáticas y eso es para la próxima semana. Eso es para la próxima semana. Lo de gramáticas. La forma acusada en especial. Igual eso se da la próxima semana. No quiero hoy llenarlos de tema, ¿ves? No, la verdad. Entonces, preguntas allí, muchachos de Racket, que obviamente fue un repaso muy habladito, ¿no? Profe, una pregunta. No, ¿Usted profe. va a subir video para la próxima semana o la clase normal? Estas primeras clases son normales, en metodología normal porque son clases de repaso y son clases muy introductorias, pero ya las temáticas sí la haremos con metodología invertida. Lo que es en sí ya el contenido pues que es fuerte en el curso. Por ahora son repasos, por ahora la otra semana pues también es una introductoria, entonces ya es eso, ¿sí? Entonces, es esa parte que ustedes, digamos, no me preocupa por ahora no es necesario que sea invertido ahora, porque en sí en la clase es un repaso.
Y ya la otra clase, pues, sí les pondré una actividad para entregar durante la misma clase sobre el tema de los lenguajes de programación. ¿Listo? Sobre el tema de los lenguajes de programación, porque siempre esa clase termina siendo bla, bla, bla. Yo hablando, este lenguaje apareció en 1960, así qué lindo. Entonces, no, la idea es que ustedes se noten un poquitico, sientan un poquitico lo que sintieron sus antecesores. Lo que hacían esas mujeres programando, por cierto. Las que programaban en los años 60 y 50 eran mujeres principalmente. No, ustedes, pues en este grupo la gran mayoría son hombres. Somos hombres, debo incluir. Y pues no, resulta que los años 50 y 60 fueron una actividad que era considerada para mujeres. Entonces, imagínense. Vamos a ver qué sufrieron esas chicas. Vamos a ponerlos a vivir un poquitico ustedes con eso. Bueno, muchachos, ¿preguntas hasta allí? O sea, profe, usted tiene la actividad para dentro de 8 días que dijo, ¿cierto? O sea, para esta no, sino para dentro de 8. Dentro de 8, sí. Correcto. Sí, el taller de racket sería para dentro de 8 días. Exactamente. Entonces, sí, no, es primera semana, no los voy a molestar, ¿sí? Simplemente es como esto, acuérdense de racket, ya luego hablaremos de discretas 2. Y eso vamos sin prisas, muchachos, vamos sin prisas. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Sentimientos? ¿Nada? Es sábado por la tarde, ¿no hay sentimientos? ¿Todo good? ¿Todo ok? Ok, muchachos, bueno, paro la grabación aquí y bueno, voy a consultar sobre otro tema.